Mi nombre es Jason Felipe Zapata y junto a mis compañeros Amy Barajas y Andrés Felipe Morgalvis les explicaremos cómo armar una bobina de Tesla, el funcionamiento y el laboratorio que les hicimos al respecto a él. Resumen. La bobina de Tesla fue inventada por Nicolás Tesla en 1891. Este es un dispositivo hecho para generar altos voltajes y altas frecuencias. En este video les explicaremos los materiales que utilizamos, cómo lo armamos, les explicaremos cómo la toma de datos, les explicaremos la hoja guía y la hoja de cuestiones, les daremos algunas observaciones y conclusiones. Planteamiento del problema. Mirar el funcionamiento de una bobina de Tesla a diferentes voltajes y ver su comportamiento. Objetivo. Nuestro primer objetivo consta de construir y analizar una bobina de Tesla experimental. Nuestro segundo es evaluar cómo los parámetros de diseño afectan la eficiencia del sistema. Marco teórico. Vamos a hablar sobre el principio de funcionamiento. El funcionamiento de la bobina de Tesla se basa en el principio de resonancia eléctrica. Utiliza un transformador resonante compuesto por dos circuitos, uno primario y uno secundario, conectados a través de un sistema inductivo y capacitivo, y el circuito primario es alimentado con corriente alterna, lo que genera un campo electromagnético oscilante que excita la bobina secundaria a través de la resonancia entre ambos circuitos. Como la bobina experimental que vamos a hacer sigue siendo un dispositivo fundamental en la enseñanza y la exploración de fenómenos eléctricos avanzados. Los materiales que vamos a usar para este experimento son caimanes, un bombillo de 120 voltios, un interruptor, dos pilas de 9 voltios, un portapila, un LED, un transistor, dos resistencias, una de 20 voltios y la otra de 5 voltios, un alambre de cobre esmaltado de 0,2 milímetros y un alambre de cobre esmaltado de 0,5 milímetros. También tenemos un multímetro y una fuente de poder externa. Ahora les voy a hablar sobre la hoja de guía, la hoja de datos y la hoja de cuestiones. Primeramente les quiero explicar así más o menos cómo fue que se hicieron las tres hojas. Para estas tres hojas se tuvieron en cuenta los materiales que nos presta la UIS, biblioteca, también se utilizó las guías que teníamos para los laboratorios de nuestras prácticas y también internet para buscar información sobre la bobina de Tesla, qué se puede hacer con ella, qué no, y más enfocado a una bobina casera, que es lo que nosotros hicimos. Entonces, nuestra hoja de datos va relacionada con nuestra hoja guía, nuestra hoja de cuestiones igualmente. Entonces, les voy a explicar qué tiene la hoja guía así, más o menos. Nuestra hoja guía consta de objetivos, temas para documentación, los materiales que debe traer cada grupo y una bibliografía para que ustedes puedan leer y se puedan informar antes de y ya el desarrollo de la práctica. Ahí se les muestra los materiales que se necesita para la bobina, para armar toda la bobina. Luego se les muestra ya el circuito armado y ya más a detalle se les muestra cómo está formado el circuito en la protoboard. Seguidamente de eso se les muestra cómo el bombillo enciende estando cerca de la bobina. También se les muestra la fuente de voltaje que vamos a utilizar, ya que si no utilizamos esta fuente de voltaje las baterías se descargan muy rápido y hacen que el bombillo no prenda por más de que el circuito esté en funcionamiento. Ya con eso ustedes pueden comenzar a realizar la hoja de datos y la hoja guía y la hoja de cuestión. Hacer la toma de datos de la tabla número 1. En la tabla número 1 tenemos los datos de número de espiras de la bobina primaria, el número de espiras de la bobina secundaria, el diámetro del solenoide y la longitud del solenoide. En la bobina primaria podemos observar que tiene 3 espiras. En la bobina secundaria tenemos el conocimiento que tiene mínimo 400 espiras. Vamos a proceder a medirle el diámetro del solenoide. Como podemos observar, el diámetro es de 15.96 milímetros. Ahora procederemos a la longitud del solenoide. El solenoide tiene una longitud de 11
de 112.18 milímetros. En la tabla número 2 tenemos que encontrar 4 datos, de los cuales tenemos que hallar el voltaje, la corriente y el campo magnético. Bueno, vamos a empezar con la toma de datos de la tabla número 2. En esta vamos a empezar variando la fuente de poder con su voltaje y corriente, a ver cuál es el voltaje mínimo para que encienda el bombillo. Vamos a empezar con un voltaje de 3.5, a ver cuánta corriente nos genera y ver si enciende el bombillo. Un voltaje de 3.5 voltios a 0.07 amperios. Vamos a ver si enciende y cuánta distancia. Efectivamente podemos ver que el bombillo enciende muy levemente y muy cerca de la bobina, pero este produce un campo electromagnético suficiente para encender el bombillo. Bueno, ahora vamos a tomar nuestro segundo dato. Vamos a variar la fuente de voltaje por ahí a un 5 voltios. A ver cuánta corriente nos genera. Podemos ver que ahora nos genera una corriente de 0.11 amperes. Vamos a ver si con esta puede generar un poco más de campo electromagnético. Como podemos ver, se evidencia que la bobina enciende el bombillo un poco más lejos, o sea, tiene una distancia más larga del campo electromagnético y lo enciende muy bien. A medida que acercamos más el bombillo, pues este va a encender mejor. Vamos a hacer nuestra tercera toma de datos con un voltaje de 7.0 voltios a una corriente de 0.15, que es lo que nos genera la fuente de voltaje. Vamos a ir acercando poco a poco el bombillo para ver en qué distancia se enciende. Como podemos observar, este enciende a una distancia un poco mayor a la del anterior voltaje y a medida que lo acercamos, este pues va a encender con más capacidad. Bueno, por último vamos a tomar el cuarto dato. Este lo vamos a hacer con la mayor capacidad, que son 9 voltios, a ver cuánta corriente nos genera. A un voltaje de 9.0 voltios nos genera un amperaje de 0.22. Vamos a acercar el bombillo a ver cómo enciende y a cuánta distancia. Como podemos observar, el bombillo enciende mejor de lo que había hecho en las anteriores tomas. Se puede ver que enciende hasta la segunda espira de este y con una incandescencia mayor. Para la tabla número 2 nos haría falta llenar el campo magnético, pero este lo haremos cuando estemos resolviendo la hoja de cuestiones más adelante. Aquí en nuestra tabla número 3 nos piden el rango y la resolución. Para esto miramos cada instrumento de medición que vamos a utilizar para poder detallar estos datos. Bueno, a continuación vamos a proceder a llenar la tabla número 4. Esta consta del voltaje suministrado por nuestra fuente de poder y la distancia en la que enciende el bombillo. Vamos a empezar con el voltaje suministrados en las tablas anteriores. Con ellos nos vamos a hacer nuestros datos. La fuente de voltaje va a estar en 3.5 para nuestra inicial. Ahora procederemos a tomar datos con nuestra segunda muestra, que serían 5 voltios. Bueno, ahora procederemos con nuestro tercer dato, que sería suministrar voltaje con 7.0 voltios de la fuente de voltaje. Ahora procederemos con nuestra última toma de datos, que sería con un voltaje de 9.0 voltios. Este es el primer prototipo de la bobina, pero como nos podemos dar cuenta, la bobina secundaria y primaria tienen el mismo diámetro y esto hace que la bobina no funcione de la manera correcta. También podemos observar que la bobina está en una cajita donde está metido el circuito y hace que sea incómodo y problemático poder ver bien el funcionamiento del circuito y poder maniobrarlo de la mejor manera posible. Aparte, se soldaron el circuito y eso hace que el circuito sea más difícil de controlar y de manejar para una toma de datos mejor.
Acá ya nos podemos dar cuenta del nuevo prototipo donde las espiras son de diferente grosor y la conexión mejor del circuito donde pueda ser más fácil maniobrar. Todo esto lo logramos gracias a un técnico al cual le pedimos ayuda para consejos y orientaciones respecto al circuito y que pudiera obtener un mayor funcionamiento y rendimiento para laboratorios futuros. Ahí se ve la conexión del circuito, cómo va a quedar y todo. Bueno, vamos a hablar de la hoja de cuestiones. El primer punto que tenemos es qué diferencias existen en el diseño experimental entre las bobinas Tesla convencionales y las bobinas Tesla de estado sólido. La diferencia entre las bobinas Tesla experimentales es que son más simples, seguras y están orientadas a la enseñanza y a la validación de procesos básicos, mientras que las reales son enfocadas a mayor rendimiento, aplicaciones prácticas e impacto visual, aunque requiere una mayor complejidad y tiene mayor riesgo. La cuestión número 2 es hallar la potencia de la bobina con diferentes voltajes y diferente corriente. El primer dato que hallamos fue un voltaje de 3.5 con una corriente de 0.7, que al multiplicarlo usando esta fórmula nos queda que 3.5 por 0.07 y con ayuda de la calculadora nos da el resultado que es 0,245 y esto va en unidades de iguales. Para el segundo dato vamos a usar el voltaje de 5 voltios y una corriente de 0.11 y vamos a hacer esto mismo que vamos a sacar, que sería 5 por 0.11 y esto nos da un total de 0,55 watts. Listo, para el tercer dato vamos a usar un voltaje de 7 voltios y una corriente de 0.15 amperes. Hemos leído los ejemplos anteriores, 7 por 0.15 y usando la calculadora nos da un total de 1,05 watts. Y finalmente, para la última toma de datos, tenemos un voltaje de 9 voltios y una corriente de 0.2 amperes. Esto lo multiplicamos, 9 por 0,22 y usando la calculadora nos da un total de 1,98 watts. Como tercera cuestión, vamos a hallar el campo magnético. Para esto vamos a usar la fórmula de el campo magnético es igual a μ0 del número de espiras por la longitud del tubo por la corriente. μ0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metros. El número de espiras que tenemos son 400. Y la longitud del tubo son 112,8 milímetros, pero esto lo convertimos a metros, que nos da un total de 0,112. Las corrientes que vamos a usar son la corriente 1, que es 0,07, la corriente 2, 0.11, la corriente 3, 0.15 y la corriente 4, 0.22. Listo, para hacer la primera, aplicamos esta fórmula, o sea, repasamos los valores de acuerdo a esta fórmula y solamente le cambiamos esta corriente 0,07. Y finalmente metemos esta fórmula y los valores que nos dé en la calculadora y el primer dato con esta primera corriente nos va a dar un total de 3,14 por 10 a la menos 4. Listo, para el segundo campo eléctrico vamos a usar la corriente de 0,11
calculadora nos va a dar un total de 4,96 por 10 a la menos 4 teslas. Para el tercer campo vamos a usar la corriente de 0,15 y usando la calculadora nos va a dar un total de 6,73 por 10 a la menos 4 teslas. Y finalmente para el último campo magnético vamos a usar la corriente de 0,22. Usando la calculadora nos va a dar un total de 9,87 por 10 a la menos 4 teslas. Ahora procederé a explicarles la elaboración de las tablas, de la tabla número 1, gráfica de voltaje frente a distancia, y de la tabla número 2, del campo magnético frente al voltaje. En la tabla número 1 vamos a poner el voltaje y la distancia de esta manera, como podemos ver. Nos iremos a insertar gráficos recomendados y le damos en un gráfico de dispersión. Así vamos a obtener un gráfico de este estilo. Después nos vamos a parar en uno de los puntos de la gráfica, así como podemos observar, y este nos permitiría abrir este panel donde vamos a poder trazar la línea de tendencia de esta gráfica y a su vez vamos a poder presentar la ecuación en el gráfico, que sería esta que podemos observar acá. A continuación procederé a explicarles la gráfica de campo magnético frente al voltaje. Tendremos que poner el campo magnético al lado izquierdo, así como podemos observar, pero tenemos que tener algo en cuenta. Cuando vamos a dejar los valores del campo magnético, este va a tener que estar multiplicado por e a la menos 14, que serían los resultados que nos dan. Recuerden que los resultados, por lo menos en este caso, en el primer voltaje que suministramos, es de 3,14 por 10 a la menos 14. 3,14 por 10 a la menos 14. En el segundo es 4,96 por 10 a la menos 14, pero deberemos ponerlo de esta manera para que así Excel nos permita hacer la siguiente gráfica. Una vez tengamos seleccionado toda nuestra gráfica, le daremos en insertar gráfico recomendado y esta a su vez nos dará un gráfico de dispersión como el anterior. Como podemos observar acá, nos da este gráfico de dispersión. Al pararnos en una de las bolitas, clic derecho, agregar línea de tendencia, nos iremos acá donde podremos ver las líneas de tendencia. Vamos a poner una línea de tendencia lineal y a su vez vamos a darle presentar ecuación en el gráfico. Así de esta manera nos va a quedar como la que ya teníamos en nuestro Excel. Podremos dejar la ecuación de la línea en este lado. Como observaciones importantes tenemos como primer punto que la bobina primaria debe tener mínimo 3 espiras y debe ser de un mayor grosor. Como segundo punto, la bobina secundaria debe tener mínimo 200 espiras y debe ser más delgada. Como tercer punto tenemos de que el bombillo tiene que ser de gas. Conclusiones. Al probar con el prototipo anterior, nos dimos cuenta que para que la bobina tuviera una mayor eficiencia debía estar conectada a una fuente de voltaje. Como segunda conclusión, al igual que en el primero, usando el prototipo anterior nos dimos cuenta de que a mayor número de espiras genera un mayor campo magnético. Y como tercera conclusión, podemos decir que este experimento cumple con el principio de la resonancia electromagnética y de la resonancia eléctrica.